ellos, no como una idea bonita para leer en un libro o ver una película, sino que era un cambio que les iba a afectar en su día a día, ¿no? En su vida cotidiana. Y aparte se comprobó que es posible, ¿vale? Se comprobó que es posible vivir en una sociedad sin capitalismo. ¿Eso qué significa? Que es una sociedad que no tiene bancos, que no tiene banqueros, que no tiene especuladores, ¿no? Que no existe la bolsa y que aún así puede sobrevivir económicamente, ¿no? Aparte de que obviamente no había reyes, no había terratenientes, etc. Y esa gente empezó una tarea titánica que fue la de cambiar el mundo, ¿no? Ellas y ellos comenzaron el trabajo. No consiguieron todo lo que querían, y eso es otra historia que podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero nadie les puede quitar a esos hombres y mujeres el haber conseguido un logro tan grande, ¿no? Y aparte, para nosotros desde hoy en día tenemos que reflexionar pensando que no tenemos que empezar de cero, ¿no? Que hay un trabajo que ya se ha hecho. Esta charla también es eso, quiere luchar contra esa historia única en la que parece que nos asentamos, ¿no? Porque obviamente quien tiene el poder puede contar la historia, y cuando la historia la repites una y otra vez termina pareciendo que es la verdad. Por ejemplo, con motivo del centenario, pues el país se llama la revolución que los rusos quieren olvidar, ¿no? O, por ejemplo, se cumplen 100 años del chapucero golpe de estado de los bolcheviques que permitió conquistar el poder, ¿no? Cuando la revolución bueno, en fin. Entonces, claro, nosotros aquí tenemos también la obligación de recordar y de poner y de dar voz también a lo que ocurrió. Y sobre todo eso, pensar que no hay que empezar de cero, que hay un trabajo que está hecho y que vale. Y sin embargo, hoy en día, después de todo lo que ha pasado, es más fácil imaginar el apocalipsis que el fin del capitalismo. O sea, somos más capaces de imaginarnos que vienen ahora los zombies y que estamos en Walking Dead antes de pensar que nos vamos en Interestelar, que viajamos por el tiempo, que nos vamos a otro planeta, pero no somos capaces de pensar en nuestra mente la posibilidad de que no exista capitalismo, ¿no? Y antes, como vamos a ver, en la historia sí que se pensó, se luchó, se vio como una realidad y se consiguió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no está eso en nuestra capacidad, ¿no?, de imaginación? Bueno, pues ha habido un proceso en donde se ha cambiado las relaciones que tenemos con el mundo, ¿no? Es decir, Margaret Thatcher decía, there is no alternative, no hay alternativa. Pasaba, o sea, tenía que, destruir los derechos de los trabajadores y decía, no tengo opción, ¿no? O Mariano Rajoy que dice, es que me veo obligado a hacer esto, ¿no? No hay alternativa. Y entonces al final todo el mundo dice, bueno, todo va mal, pero es lo que hay, no hay alternativa, ¿no? Y al final eso lo que nos hace es que nos imposibilita imaginar otro mundo, ¿no? Y al final te dicen que no hay alternativa y terminas aceptándolo. Y luego aparte, pues ella, en concreto, ¿no?, hablando de esta mujer, porque bueno, no todas las mujeres son feministas, obviamente, ella también decía que no existe la sociedad, que existen personas individuales, ¿no? Entonces, todas esas estrategias nos han conseguido ubicar en el mundo como personas individualistas que como mucho luchamos por lo que a nosotros nos afecta, pero que en el fondo sabemos que todo va a ir mal y no podemos hacer nada, ¿no? Y por eso también es importante hoy hablar de esto, porque hay que reflexionar para cambiar nuestras conciencias, ¿no? Y sobre todo no hay que dejar que resignifiquen las palabras, la palabra revolución, la palabra feminismo o la palabra igualdad, porque esas palabras son nuestras y nosotros tenemos que volver a llenarlas de significado. Yo cada vez que oigo a Rajoy hablar de la lucha por la igualdad, a mí es que se me pone el pelo así, ¿vale? Entonces tenemos que redefinirlo, porque esas palabras son nuestras y no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, del planteamiento que tenemos de este mundo, tenemos que pensar, ¿por qué cuando pensamos en la revolución soviética aparentemente es una revolución de hombres, ¿no? Es básicamente masculina? ¿Por qué ha pasado eso? Porque eso no es así, no es verdad, ¿no? Porque mucho de lo que nos están quitando ahora, como nos está intentando quitar ahora como mujeres, fueron logros y desarrollos de ellas, que son luchas de ellas, ¿no? Y han sido gracias no solamente a Kollontai, sino a muchas otras mujeres.
Entonces es muy bueno tener este espacio donde hacer esa relación y reflexionar a través del pasado en el presente, porque ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema neoliberalista, ¿vale?, capitalista, que ya no le vale solo con destruir el planeta, sino que lucha por abrir nuevos y nuevos nichos de mercado, ¿no? Porque aparte no le importa condenar a muchísimos países a la miseria, ¿no? Solamente con la excusa de la evolución. Y todo aparte, la justificación ahora está en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, a tomar por el culo el trabajo de los taxistas porque hay una aplicación. La aplicación ha venido como si fuera un ovni, ha venido una aplicación y ya es lo que hay. No, a ver, la tecnología debería de estar al servicio de los seres humanos, debería de liberarnos. La robotización, los avances tecnológicos deberían de ayudarnos a no tener que trabajar tantas horas, de poder dedicarnos y ser libres, ¿no?, y desarrollarnos como seres humanos. Pero bueno, ellos están encontrando todo para pagar por todo, ¿no? Y entonces eso también nos está abriendo nuevos frentes de lucha. Por ejemplo, los vientres de alquiler, a las mujeres, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que en ese conflicto nosotras tenemos que aprovechar para recuperar estas luchas, ¿no? Porque ese trabajo ya está hecho. Además tenemos la crisis económica, ¿no?, que también es otra cosa que viene como la aplicación de Uber, que viene del cielo, la crisis, nadie lo sabía o no tenemos dinero, ¿no? ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a volver a echar a las mujeres al paro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que al final, como está naturalizada la historia de que nosotras nos encargamos de las labores del hogar y de los cuidados, pues no pasa nada, porque encima quieren que no molestemos. ¿Por qué? Porque si hacen lo que han hecho con las mujeres, con las cientos, miles y millones de mujeres que se han ido a la calle, y lo hacen con los hombres, la expectativa es una lucha muchísimo mayor. Pero como nosotras tenemos en nuestro inconsciente que es lo natural que hagamos eso, pues entonces nos quedamos tranquilas, ¿no? Y encima intentan que no molestemos. Entonces a esto voy, ¿no? Esto ya ha pasado, no es una novedad, ¿vale? O sea, parece que vimos en la peli de Memento que todas las mañanas nos tenemos que tatuar de esto ya ha pasado, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que todo esto es muy antiguo, no, lo que es muy antiguo es lo que está pasando hoy en día, que vamos a ver que tiene una relación muy directa con el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado muchas veces? Pues que nos hemos convertido en el ejército de reserva, ¿no? Somos lo que a ellos les conviene. ¿Necesitan ganar dinero? Bueno, pues nos contratan, nos pagan menos, entonces al pagarnos menos, y como nosotras somos menores y menos importantes, lo aceptamos, bajan los salarios, tienen mayores beneficios. Luego no lo necesitan, pues nos echan, ¿no? Pero esto no ha pasado ahora en la crisis, sino que lleva pasando toda la vida. Lleva pasando antes de que existiera lo que es el capitalismo, desde la Edad Media. En la Edad Media, nosotras teníamos trabajo, aparte obviamente del trabajo en la calle, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la caza de brujas. La caza de brujas, que, bueno, aquí hay un libro que es muy interesante sobre ese tema, realmente es que las mujeres no querían que la Iglesia controlara sus vidas, ¿no? Antes las mujeres tenían, por ejemplo, eran las curanderas, ¿no? Porque no existía pues el concepto de médico, y eran las matronas. Entonces, claro, imagínate qué peligro, nosotras teníamos poder, nosotras podíamos ayudar a una compañera con un embarazo no deseado, o en el momento del parto a lo mejor priorizábamos la mujer antes que el bebé, y entonces a eso a la Iglesia no le viene bien. Entonces ellos tienen el control de natalidad, nosotras otra vez nos quedamos sin poder, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la cosa no es nueva, ¿no? Luego también ha pasado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda República, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues primero lo que no podemos hacer es pensar que nuestro sitio es donde nos diga el sistema, sino que cada vez la mujer ha ido consiguiendo luchas, ¿no? Y tenemos que ir más y más hacia adelante y dejar de pensar que es natural que nosotros tengamos que cuidar a nuestro abuelo o cuidar al niño o quedarnos limpiando, y tenemos que ir avanzando, ¿no? Y hay algo muy interesante porque vamos a ver la relación que hay, la lucha que hay entre las feministas de clase, las feministas bolcheviques y las feministas burguesas. Y eso también es una reflexión muy interesante porque podemos hacer una reflexión sobre lo que ocurre hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Nancy Fraser es una pensadora norteamericana de los años 70, heredera de la segunda ola del feminismo,
Y entonces ella habla del feminismo del 99%, ¿no? Es decir, es el feminismo del 99% frente al neoliberalismo, básicamente, ¿no? A figuras como puede representar Hillary Clinton o, yo qué sé, iniciativas como Google, que lo que hace, hablando de la igualdad y del avance en los derechos, es ofrecerle a sus empleadas congelarle los óvulos para que no tengan que parar su actividad laboral y su desarrollo profesional por cosas como ser madre, ¿vale? Entonces, claro, porque para ellos ser iguales a los hombres es que nosotras tenemos que luchar por entrar en un sector privilegiado donde las reglas las han puesto ellos, ¿no? Entonces, claro, Nancy Fraser es al revés, ella lo que quiere es luchar para que no sean sus reglas, sino que haya unas nuevas reglas en donde las mujeres podamos ser mujeres y los hombres puedan ser hombres, y eso sí que sería un cambio, ¿no? Entonces, tenemos toda esta situación de la que estamos hablando, además de la violencia de género, ¿no? Que es muy gracioso porque el otro día salía la última cuenta, 885 mujeres en España. Solo en los últimos 10 años, a partir de que tenemos la ley de violencia de género, ¿no? En 10 años hay más mujeres asesinadas que asesinados por ETA, para que os hagáis una idea, en 50 años. La ONU dice que la violencia de género que sufrimos tiene el estado de pandemia y, sin embargo, en las encuestas del CIS los españoles no lo nombran, tienen más miedo al ISIS, pero hay 885 mujeres que ya han sido asesinadas, ¿no? Entonces, y hace 100 años estas mujeres fueron capaces de cambiar la situación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar de todo esto? Bueno, esto es un ejemplo del tema de clase que hay en los vientres de alquiler, ¿no? Esto era el mundo en 1917, ¿vale? Rusia es absolutamente todo esto. Que si nos fijamos, o sea, compáralo, bueno, teniendo en cuenta que está deformado por el proyector, pero bueno, básicamente, ¿no? O sea, era enorme. Había 132 millones de personas, un país casi, o sea, prácticamente feudal, porque era una autocracia. Y de trabajadores industriales había solamente 3,5 millones de personas, el resto era campesinado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en este país, en donde tienen un régimen opresor, en donde tienen el ejército más grande del mundo, aparte de tener una fuerza policial represora que ya vamos a ver que no le importa asesinar, ametrallar y utilizar la violencia contra la ciudadanía, tenían también una policía secreta que se metía en todos los pequeños grupos revolucionarios que había, ¿no? No estaban permitidos los sindicatos, ni las huelgas, ni las manifestaciones, ni había libertad de expresión. Los movimientos revolucionarios eran muy pequeños, ¿no? Y es fácil imaginar que ante esta situación pudiera parecer imposible derrocar el régimen zarista, ¿no? Pero lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, porque cuando veamos estos cambios vamos a ver la importancia de la legislación. La legislación, al final, es heredero del pensamiento, ¿no? Es heredero de la ideología que hay detrás. Y esta gente, en este inmenso país grande, en vez de buscar, como se ha hecho, por ejemplo, con la ley de violencia de género, que es un maquillaje, que es una ley sin calendario, sin presupuestos, ellos lo que hicieron fue buscar el mismo origen del problema, de manera valiente, ¿no? Abriendo el camino para un cambio real. Entonces, hablando del feminismo, la historia nos dice que el marxismo y el comunismo incorpora de manera posteriori las luchas de las mujeres, ¿no? Y que los avances conseguidos en la primera ola feminista, que es la sufragista, se consiguieron gracias a las mujeres burguesas. Bueno, pues eso no es verdad. La igualdad de derechos formaba parte de las demandas de la clase obrera, ¿no? Y nos preguntamos, si cuando triunfó la revolución, ¿qué obtuvimos? Pues obtuvimos los mismos derechos que los hombres, que parece muy obvio, ¿no? Pero a nosotros también nos afectó el control obrero de las fábricas, ¿no? Y la reforma agrícola. Y pudimos disfrutar de esas mismas libertades, además de tener un desarrollo del Código Civil en donde nos daba igualdad de derechos, por ejemplo, de salario, cosa que se ha presentado esta semana una propuesta. Y hace 100 años eso era tal cual, por ley, obligatorio, mismo derecho, o sea, mismo salario por mismo trabajo, ¿no? Entonces, ella va a hablar también
de la importancia de Kollontai en el Cenotdel, que las palabras rusas son muy complicadas, y todo ese trabajo que se hizo, pero ese trabajo es fruto de la ideología, es fruto de analizar cuáles eran los problemas, ¿no? Bueno, aquí tengo... Es que esto es muy... Bueno, Lenin hablaba en 1921, en el Día de la Mujer Trabajadora. Estas masas toman a su cargo la política, hablando de la gente. Es decir, el pueblo toma a cargo la política, que es algo que también nos hace falta entender, ¿no? La tarea de edificar una nueva sociedad. La obra es difícil, la más difícil, pero no hay ni puede haber otra salida a la esclavitud capitalista. Y no es posible sin incorporar a las mujeres, porque bajo el capitalismo, la obrera y la campesina son oprimidas por el capital. Y además, incluso las repúblicas burguesas más democráticas no tienen plenitud de derechos, ya que la ley les niega la igualdad con el hombre. Esto en primer lugar, y en segundo lugar, lo que es más importante, permanecen en la esclavitud casera, son esclavas del hogar. La revolución bolchevique soviética corta las raíces de la opresión y de la desigualdad de la mujer, tan profundamente como no osó cortarlas jamás un solo partido ni una sola revolución en el mundo. En nuestro país, en la Rusia soviética, no han quedado ni rastro de la desigualdad de la mujer y el hombre ante la ley, una desigualdad sobremanera repulsiva, vil e hipócrita en el derecho matrimonial y familiar. La desigualdad de lo referente a la infancia también ha sido eliminada totalmente por el poder soviético. Esto constituye tan solo el primer paso hacia la emancipación de la mujer. A ver si me deja abrir esto solo. No. Entonces, también es entendible, ¿no?, esa idea de que la mujer burguesa hizo todo lo que necesitábamos, ¿no? Ellas existían, obviamente, ¿no? Pero hay que entender de que no existe una mujer en la historia, ¿no? La gente parece que piensa que las mujeres somos una mente colmena, ¿no? Nos preguntan, ¿las mujeres qué piensan de no sé qué? Dices tú, ¿quién? ¿Qué mujeres? ¿Yo, una señora de Hungría o una señora mayor de México? ¿Quién? ¿No? Entonces no hay una sola mujer en la historia, no se puede analizar a las mujeres pensando que hay una mujer pero existente y permanente a lo largo del tiempo y el espacio en toda la historia de la humanidad. Entonces había esa confrontación entre feministas burguesas y feministas obreras. Y para entender esta diferencia, si lo encuentro, esta mujer que es Clara Zetkin, que como veis le escuchaba a todos estos hombres y mujeres, y hay bueno, tenéis ahí alguna cosa si queréis ojear. Decía, la mujer burguesa lucha contra los hombres de su propia clase social, mientras que las mujeres obreras luchan con los hombres de su propia clase contra el capitalismo, ¿no? Entonces las feministas burguesas luchaban por un sufragio censitario para aumentar el poder de las mujeres blancas y ricas para conseguir ellas los privilegios de los hombres ricos y poderosos, ¿no? Luchaban por pertenecer a ese grupo exclusivo. Sin embargo, las feministas obreras luchaban en el partido bolchevique, articulándose con una estrategia que les permitía ser una sección dentro del partido, es decir, ellas tenían su independencia, ¿no?, como nosotros en Izquierda Unida que tenemos en el área de la mujer, por ejemplo, pero estaban dentro del mismo partido, ¿no? Porque aparte, objetivamente, no es que fueran unos hombres increíbles de estos de juego y qué ha pasado con ellos, porque no están todos aquí si eran tan maravillosos, sino que por razones objetivas, sin nosotras no se podía hacer la revolución. Éramos el 50% de la población. Bueno, vamos a ir buscando esto. Tan importante fue el papel de la mujer que fue precisamente la celebración del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, el que dio lugar a la Revolución de Octubre. Pero antes vamos a mirar un poco, como le gustaría a Marx, el papel de las mujeres en el proceso para llegar a la Revolución de Octubre. Aquí. Las mujeres en la sociedad zarista eran tratadas como propiedad del marido. No es que fuera una manera de hablar, sino que ellas estaban obligadas a obedecerle. Existía legalmente la figura del cabeza de familia y la mujer no podía aceptar un trabajo si no le dejaba el marido, no podía acceder a su pasaporte. El divorcio estaba en manos de la iglesia, las herencias de las mujeres eran directamente para los hombres. Las mujeres, bueno, las niñas, empezaban a trabajar a los 12 años, con jornadas de 18 horas al día.
Y además, las mujeres obreras tenían una diferencia de salario abismal. Las mujeres eran prácticamente esclavas y con la revolución fueron ciudadanas. Hay una mujer que se llama Sofía Perazic, como se diría en ruso. Ella era de lo que es hoy Ucrania, y entonces cuando todo esto era totalmente ilegal, lo primero era enseñar a las mujeres a leer, ¿no? Porque a través de la educación y de la lectura también podían adquirir conocimiento y conciencia de su doble opresión. Entonces las mujeres revolucionarias lo que hacían era formar pequeños grupos de 7, 8, 9, 10 mujeres y empezar primero por enseñarles a escribir, ¿no? O sea, para que os deis cuenta del trabajo monstruoso que era el poder, lo que es desarrollar la conciencia de clase, ¿no? Y la conciencia social. Decía, recuerdo un círculo de mujeres en Podol, que es una ciudad de Kiev. Alguien me presentó a una trabajadora de un taller de costureras. A través de ella pude comenzar un grupo formado por 8 personas. Estas eran jóvenes costureras judías forzadas a trabajar en condiciones terribles. Dormían en el suelo y comían en la sala donde también tenían que trabajar. El único momento que teníamos para nuestro estudio era cuando los dueños del taller, una pareja sin hijos, iban a ver a sus amigos. Y con todo esto, hace 100 años lo pudieron hacer. Y nosotras no estamos ni a la mitad de camino de lo que fue el desarrollo para las mujeres en la sociedad soviética. Entonces tenemos que pensar, porque aparte esto se hizo en 10 años, estos cambios de los que también va a hablar Irina. En 10 años, es decir, lo que ha durado la crisis, cambió la mujer de ser una esclava a ser una ciudadana. El médico tenía aborto libre y gratuito, divorcio, etc. Bueno, ¿y qué va pasando en este contexto? Rápidamente, ¿no? Porque vamos un poco tarde. Bueno, pues en 1840 se publica el libro de Flora Tristán, La Unión Obrera. ¿Vale? Este libro, que es realmente la primera vez donde se dice proletarios del mundo unidos, es donde se plantea por primera vez también el trabajo del concepto de sindicato, donde se desarrolla la necesidad de ese grupo de trabajo obrero, ¿no? Y cómo trabajar con el poderoso, ¿no? Fue una mujer que hizo este libro, se fue en una gira por toda. Tenemos el manifiesto de la mujer y la ciudadana, y hizo su propia carta de derechos para la mujer y la ciudadana, que luego... Pero bueno, pues ellas hicieron lo mismo con la independencia de Estados Unidos, porque aparte la mujer en Estados Unidos en aquella época estaba muy involucrada en la lucha contra la esclavitud, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto que parece una chapa histórica? Sin más, ¿no? Son fechas. Porque no es ninguna coincidencia, que el manifiesto comunista y esto surgiera en el mismo año. ¿Por qué? Porque en la lucha bolchevique eran los dos pilares, el feminismo, la lucha por la igualdad y la liberación de las mujeres, que la lucha de clases. Es decir, en esa conciencia de cambio de sociedad tiene que tener, porque a lo que se dedicaban era publicar libros, porque no se podían leer estos libros en Rusia. Fue el sitio donde se publicó por primera vez El Capital, ¿vale? Y aparte tenían una sección de mujeres en donde estaba Sofía Perovskaya, que vamos a hablar de ella, y bueno, y muchas otras, y entonces empezaron a hacer un trabajo revolucionario, ¿no? Pero era bastante minúsculo. Luego tenemos en 1872 el origen del Estado, la propiedad privada de la familia, el libro de August Bebel también en el 78 de Mujer y Socialismo, es decir, que los socialistas, los comunistas tenían clara esa unidad de trabajo, ¿no? Entre la liberación de las mujeres y la lucha de clases. En 1800 de huelgas en Moscú, ¿no? En donde empieza a haber participación obrera de mujeres. Está lo que se llama el juicio de las 50 moscovitas. Esto lo quiero decir porque fueron 50 mujeres a las que se juzgó, pasó de todo y todo fue mal, ¿vale? Porque a veces que las cosas van mal. Pero no pasa nada, porque eso crea conciencia social, eso es la manera de arrancar. Hubo muchas mujeres que se empatizaron con estos problemas y empezaron a desarrollar conciencia de su doble explotación, ¿no? Por ejemplo, estaba Vera y Lidia Figner, que vamos también, bueno, son figuras que están a lo largo de todo este proceso. Luego está, bueno, a mí me encanta esta historia,
Narodnaya Volja, ¿vale? Que significa la voluntad del pueblo. Es una escisión de del movimiento anarquista, porque ahí también triunfó mucho el anarquismo, pero a mí lo que me interesa es la importancia de la mujer, ¿no? De cómo se va desarrollando ese trabajo colectivo. Era realmente un grupo terrorista. O sea, ellos participaron en el atentado de Alejandro II, ¿vale? Y todo acabó mal, ¿vale? Todo acabó mal también. Sofía Perovskaya, que es esta mujer de aquí, la última de aquí, pues fue a juicio, bueno, todo mal. Y fíjate lo que decía el fiscal en la acusación en el juicio. Podemos imaginar una conspiración política, podemos imaginar que esta conspiración utilice los medios más increíblemente crueles. Podemos imaginar que una mujer sea parte de esta conspiración, pero que una mujer guíe la conspiración, que ella tome por sí todos los detalles del asesinato, que ella con toda frialdad y cinismo dirija a los lanzadores de bombas, dibujándoles un plano, mostrándoles dónde pararse, que una mujer se haya convertido en la vida y alma de esta conspiración, debe estar a unos pasos de distancia del crimen. Los sentimientos normales de la moral no pueden tener conocimiento de tal papel de las mujeres. Y se quedó tan ancho. Y después, toma. Bueno, pero es lo que decimos, esto es solución a favor del trabajo de las mujeres en la industria, ¿no? Y la paridad de salario. En 1889, 2017, todavía eso es un papel que está admitido a trámite. Luego hay huelgas por subidas salariales, o sea, se empieza a generar todo este ambiente. Hay una fecha importante, que es esto, que también todo fue mal, el 22 de enero de 1905, el Domingo Sangriento, o sea, todo fue mal. Fue una matanza que ocurrió en San Petersburgo, ¿no? Que, bueno, eran manifestantes pacíficos, realmente que querían una audiencia con el zar porque tenían muchísima hambre, estaban en medio de una guerra, todo, o sea, y querían, pues eso, hablar con el zar para darle directamente, decirle que esta situación tenía que cambiar. De hecho, iba Japón, perdón, que bueno, lideraba también una parte de la población. Y entonces con ese rollo iban con imágenes del zar y todo, o sea, para que veas, gente tranquila. ¿Y qué hicieron en esa actitud así un poco naif? Pusieron a las mujeres y a los niños en el frente de la manifestación, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que se puso nervioso el zar y le ordenó a la Guardia Imperial pues que disparara contra esa gente. Nunca llegaron al Palacio de Invierno. Se calcula que unas 200 muertes y 800 heridos, ¿no? Entonces, imaginaos, esto al final, claro, se corre la información y la gente empieza a levantarse. El campesinado, ¿no? La gente empieza a decir, ¿pero esto qué es? O sea, venimos aquí a pedir con imágenes del zar tranquilamente a ver si esto cambia y vas y asesinas a 200 personas tranquilamente, ¿no? A gente que no lleva armas. Y entonces aquí empiezan a organizarse los primeros soviets, que son consejos obreros, ¿vale? De trabajo, como asambleas. Y bueno, como la gente ya estaba empezando a calentarse, pues en 1906 Nicolás II trató un poco de apaciguar las manifestaciones que ya estaban empezando a salir y creó el Parlamento en 1906. Pero bueno, al final no valió para nada porque luego vino la revolución y ya todo cambió, ¿no? Entonces, no solo las mujeres de las ciudades se estaban politizando, sino que también las obreras. ¿Por qué? Porque les estaba afectando de manera drástica la guerra ruso-japonesa. Fijaos lo grande que era Rusia, que tenían un problema con Japón. O sea, por Corea y un sitio que no recuerdo cómo se llama, Manchuria. Entonces eran súper pobres. ¿Por qué? Porque imagínate, tenían que cultivar más, pero no estaban los hombres. Tenían muchísimo hambre, ¿no? Y entonces se armaban así. Venían los cosacos, la Guardia Imperial, y venían con los rastrillos y les echaban de los pueblos, porque es que ya no podían, que se están muriendo literalmente de hambre, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que claro, todo esto pues intenta ser aprovechado. Entonces las feministas burguesas empiezan con la idea de que no importa la clase, que todas somos mujeres, ¿no? Y que lo que importa es trabajar separadas, ¿no? Solamente por los problemas de las mujeres, ¿no? De hecho, se crea la Liga por la Igualdad de las Mujeres y el Partido de las Mujeres Progresistas, ¿no? Hablando de esa universalidad. Y los bolcheviques tuvieron muchísimo trabajo, ¿no? Porque se creó ese grupo dentro del partido con esa cierta independencia, pero dentro del partido, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenían que ir a los sitios a hablar con ellas, a explicarles cuál era su doble opresión, ¿no? Porque aquí
la conclusión a la que se llega es que con el capitalismo no hay una verdadera igualdad, porque el capitalismo se basa en esa unión entre el patriarcado y el sistema financiero. ¿Por qué? Porque obtiene ese beneficio por explotación laboral y también como mujer, ¿no? Todo ese trabajo que hacemos. Y entonces, claro, ellas entienden que no se puede hacer un trabajo sin importar la clase, porque esa es la relación que nos hace estar en esta situación, y que realmente se puede conseguir una igualdad formal, pero es que el problema es el planteamiento. En el capitalismo no puedes decir no hay igualdad, hay que arreglar un par de cosas y ya está bien. No, es que precisamente el capitalismo se basa en esas desigualdades para existir. Porque si no, no podría, sin todo nuestro trabajo como mujeres gratis, sin la explotación, en general, la mayor parte del mundo no podría ni subsistir ni reinventarse, ¿no? Bueno, entonces ocurre, tenemos la primera gran conferencia de mujeres en San Petersburgo, y claro, las burguesas pues son más, y bueno, en ese momento tienen más importancia, ¿no? En 1906, Finlandia, que también era Rusia, para que veáis también lo grande que era, a través de una huelga general de masas y una sublevación antiimperial, porque también es una lucha antiimperialista la que tenemos, las mujeres socialistas encabezaron el sufragio femenino para todas las mujeres y para todos los hombres, ¿vale? Que era diferente a lo que querían las mujeres burguesas. Entonces ya las cosas van saliendo un poquito. A partir de 1907 ya se puede decir que el movimiento de mujeres tiene proporciones de masas, ¿no? Esas mujeres que vemos aquí empezaron a convertirse en dirigentes, ¿no? Se forma el primer círculo de mujeres trabajadoras y empiezan a trabajar para revertir la situación de ese auge del feminismo burgués. De hecho, en esa fecha fue la Conferencia Internacional de Mujeres en Stuttgart, y como no, Clara Zetkin, la señora de antes, decía: las contradicciones de clase excluyen la posibilidad de que las trabajadoras se conviertan en aliadas del movimiento feminista burgués. Esto no significa que rechacen a las feministas burguesas si éstas, en la lucha por el sufragio universal femenino, se centran, ¿no? Entonces, no tenemos ningún problema con las feministas burguesas, pero tenemos que luchar por todas, no solamente por lo que a vosotras os viene bien, y decirnos que la clase no importa, porque las feministas burguesas empezaron a organizar sindicatos, que era ridículo, porque imaginaos, mandaban al sindicato a su sirvienta para luchar con ella, teniendo en cuenta de que ella era la ama, ¿no? Y esa contradicción no importaba, ¿no? Vale. Bueno, llevo un montón de rato, sí, es verdad. Toda esta lucha empieza muy a tope. Las burguesas tienen más dinero, tienen más fuerza, pero las feministas obreras trabajan. Se crea este periódico, empiezan a trabajar en la propaganda, empiezan a ir a las fábricas, se vuelcan para revertir la situación y para concienciar a la mujer de esta doble explotación, ¿no? Bueno, Rusia, mientras tanto, entra en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, todo iba después de la guerra ruso-japonesa, o sea, mucha hambre, muchas desigualdades, y llegamos a 1917, ¿no? Para el 8 de marzo no estaban previstas grandes acciones, ¿no? Pero la situación era muy radical. En Petrogrado el 47% de la mano de obra eran mujeres, en la industria textil eran el 50%, y aparte habían tenido que meterse en muchas industrias que antes estaban vetadas por el tema de la guerra, porque tenían que cubrir, ¿no?, esa vacante. Subió el precio de todo, las mujeres tenían que hacer como 40 horas semanales de colas para conseguir comida, y entonces ahí empezaron a enfadarse muchísimo. De hecho, decían los informes policiales que empezaban a insultar a Dios y al zar, pero más al zar, ¿no? Y bueno, las mujeres eran también madres, y esa situación también les ponía en una situación muy complicada, porque sus hijos literalmente se morían de hambre. Entonces, bueno, llegamos al 8 de marzo. A las 10 de la mañana eran 20.000 mujeres en la calle. Al llamamiento de las mujeres, los obreros también se unieron. O sea, las mujeres salieron a la calle en plan, no podemos más, y pedían paz y pan, ¿no? Y a partir de ahí
Eso fue lo que arrancó. De hecho, los testimonios dicen que las mujeres empezaban a ir por la calle y cogían bolas de nieve, las tiraban a las fábricas y llamaban a la gente a bajar. Y de 20.000 personas que eran por la mañana, 20.000 mujeres, terminaron siendo 90.000 personas, obreras y obreros en las calles. Al día siguiente del 8 de marzo. Bueno, casi de la mitad de las mujeres, de los obreros y las obreras están en huelga. Y están tan hartas porque también como que tenían el miedo del Domingo Sangriento, de ese asesinato tan brutal, pero en ese momento ya estaban al límite, ¿no? De hecho, se levantan en los puentes del río Neva y para que no puedan llegar, ¿no?, al palacio. ¿Y qué pasa? Que el río está helado y la gente se tira sin saber si se va a hundir y sigue andando solamente porque ya no pueden más, ¿no? A los 2 días del inicio el movimiento ya es imparable, se empiezan a unir fábricas y empiezan también a asumir esta situación de opresión también los propios militares, porque los militares ya no eran los militares del Domingo Sangriento, sino que también habían ido a la guerra, habían visto el hambre, tenían a sus mujeres, a sus hermanos, ¿no? Y entonces al final consiguieron, las mujeres iban cogiendo las armas, ¿no?, a los cosacos, y consiguieron que bajaran las armas y que no las asesinaran. Y eso fue de una gran valentía por parte de ellas. Al tercer día del inicio, es domingo, las fábricas están cerradas, las fábricas eran los centros donde ellos hablaban, ¿no? Pero bueno, dicen, hay que tirar para adelante. Y empiezan los soldados a dudar, y de hecho hay una historia porque unos se sublevan, tal, no sé qué, empieza a haber tiroteos dentro de las propias fuerzas militares. Se revela el regimiento Pavlovsky y el regimiento Boltinsky es el que al final empieza un comandante contra un sargento, tal, lo toman y al final consiguen también el apoyo militar, ¿no? La insurrección ha triunfado, ¿no? Y es el fin de la monarquía, es el fin del zarismo de 300 años. Y luego, la continuidad del proceso revolucionario, pues bueno, luego llega Lenin a Rusia con la tesis de Abril, la aceptan, y luego entre febrero y octubre también la participación de las mujeres pues es muy importante. Siguen reuniéndose y hay un gobierno provisional y ellas también le arrancan derechos, le arrancan el voto, le arrancan la jornada de 8 horas, aumentos de salario. Y Alexandra Kollontai también hizo ahí un gran trabajo, junto con Sofía Goncaskaya, que también viene del trabajo hecho desde 1905 con las lavanderas, ¿no?, y escribiendo en los periódicos. Y bueno, en julio el gobierno provisional pues lanza una campaña reaccionaria contra los bolcheviques, Lenin y muchos otros están en la cárcel, y para evitar que el gobierno se desarmase, mujeres como Rodionova, que trabajaban en los tranvías, empezaron a guardar las armas, ¿no? Y en octubre, cuando los bolcheviques preparaban la insurrección, su trabajo fue fundamental, porque fueron las que, a través del sistema de tranvías y al haber guardado las armas, lo distribuyeron, se aseguraron de que había transporte en esa noche para terminar de asaltar el palacio, ¿no? Entonces, la Revolución de Octubre no fue ni una revolución espontánea, ni una revolución de hombres, ni una revolución burguesa que derivó en un golpe de Estado violento por los bolcheviques, sino que fue consecuencia del trabajo del pueblo, del trabajo organizado, ¿no?, y de la valentía de estas mujeres y estos hombres. La recién llegada a Rusia implantó varios derechos civiles que el régimen capitalista nunca hubiera aceptado, ¿no? Mujeres en la administración, control directo de la producción, por ejemplo, derecho de las mujeres a participar en la actividad social y política, todos los obstáculos formales y concretos de su inferioridad ante la ley. Luego, en diciembre, se creó el Fondo Sanitario Público, que no deducía nada de los trabajadores y que beneficiaba tanto a trabajadores como a trabajadoras. Se legisló en el país que el salario fuera igual, había mujeres en todos los sectores de la producción. Había decretos para la protección legal de las mujeres y los niños que trabajaban, porque de aquella los niños trabajaban. El derecho al divorcio. Nuevo Código Civil. Se hizo el Cenotdel, que es el departamento femenino del partido bolchevique. Bueno, me gusta esta frase. Las mujeres que tomaron parte
En la gran revolución de octubre, ¿quiénes fueron? ¿Individuos aislados? No, fueron muchísimas, decenas, cientos de miles de heroínas sin nombre, quienes marchando codo a codo con los trabajadores y los campesinos detrás de la bandera roja y la consigna de los soviets, pasaron sobre las ruinas de la teocracia zarista hacia un nuevo futuro. Y ya está. Te doy Le doy el paso a Irina, te enchufo aquí. Vale. En vez del micrófono me pasas el... Sí, el cable. Sí, sí, si me ayudáis. Ay, perdón. Te tienes que ir un pelín para allá para que llegue el cable. A ver, enchufe. Te muevo, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí. ¿Sí? Vale. A ver si... Muy bien. Sí, sí. Vale. Pues nada, lo primero agradeceros la invitación. Estamos encantadas porque Kollontai nos estáis pidiendo muchísimo que viaje por toda la Comunidad de Madrid. Esta charla la montamos un día porque nos lo pidió una agrupación y resulta que, bueno, pues que nos la piden, yo creo que llevamos ya 10 o más agrupaciones, entonces Kollontai está viajando por toda la Comunidad de Madrid y hoy ha venido a Aranjuez. Yo estoy encantada porque además he trabajado aquí en este pueblo, hacía mucho que no venía y bueno, agradecerlo. A ver, Nora ha entrado más por una perspectiva como histórica, de un poco de todo el proceso revolucionario. Yo me voy a centrar, mi charla es un poquito más política, más del pensamiento de Kollontai, ¿vale? Yo me voy a dar unos apuntes para que entendamos el personaje y para que, bueno, igual aquí hay gente que sabe más que yo, que esto es provocar y generar debate. Pero a lo que voy es que yo me voy a centrar más en las cuestiones políticas de fondo y sobre todo de la relación entre el socialismo y el feminismo, que es un poco hablar de la figura de Kollontai. Entonces voy a seguir un poco este esquema que aparece ahí. Voy a hablar un poco de la biografía, vamos a hablar de la cuestión de la mujer en el marxismo, porque ella fue la que fundamentalmente desarrolló las ideas iniciales sobre cómo se abordaba el tema de la mujer en la ideología marxista y las aportaciones específicas de Kollontai, tanto teóricas como prácticas políticas, porque ya veréis que es un personaje muy interesante. Y como apuntaba Nora al principio de la charla, el interés no es solo puramente académico, que también, y de profundizar y de que sea una actividad formativa, sino de traer algunas ideas para provocar debates actuales y que nos ayuden a interpretar la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? que es un poco también las herramientas que nos proporciona el marxismo. Bueno, pues Kollontai nace en una familia pudiente, de clase, ella tiene una buena educación y ya. Lo que pasa es que su padre fue inspector en las fábricas, ya tiene oportunidad desde muy joven de ver en las condiciones infrahumanas en las que vivía el proletariado, ¿no? Bueno, en ese momento ya no creo que tuviera ese concepto en la cabeza, pero tiene esa oportunidad de ver y empieza a tener diferentes inquietudes. Se afilia al partido y bueno, es una mujer muy revolucionaria desde todos los puntos de vista, porque incluso la iban a obligar a casarse con alguien de su posición. Ella se rebela, se casa con quien a ella le da la gana y tiene un hijo. Y no solo eso, sino que además cuando ya voy así muy rápido porque si no, no llegamos nunca a
no solo se revoluciona con esto, sino que decide que tiene que implicarse más en la tarea revolucionaria y se va del país, deja el cuidado de sus hijos a otras personas, y ella se va fuera, está 2 años estudiando marxismo y se mete plenamente en la lucha revolucionaria. Participa en los episodios más importantes de la Revolución Soviética, tanto en los episodios de 1905, que ha hablado, además ella está en San Petersburgo, y protagoniza junto a Clara Zetkin toda la organización de la incorporación de las mujeres obreras a la lucha de clases. Es como lo que pasa es que ella luego va a tener cosas específicas que vamos a ver. Y a lo que voy es que a Kollontai se puede hablar de muchas cosas de Kollontai, porque ella tiene un papel propio como feminista, es decir, tiene un apartado propio cuando tú estudias feminismo no marxista, feminismo, estudias a Kollontai, o sea, ella tiene su página, pero es que también se nos olvida que quiero decir que no la rescatamos lo suficientemente, igual que citamos muchísimo a Lenin. Ella fue una de las protagonistas de la Revolución Soviética y defendió las tesis más avanzadas en el proceso revolucionario, como el todo el poder para los soviets, quiero decir que fue una revolucionaria de primer orden y una teórica marxista muy importante. Dicho esto, yo me voy a centrar ahora en su faceta más feminista, ¿vale? En las cosas que reflexionó sobre las mujeres. También fue pionera, fue la primera ministra que ha habido en el mundo, la primera mujer ministra, precisamente fruto de la Revolución Soviética, y también ha sido la primera mujer embajadora. Luego veremos que esto es una contradicción, porque ella no creía que la lucha de la emancipación de las mujeres tuviera que ser con ser pioneras, ya lo veremos más adelante. Bueno, pues no sé si a lo mejor esto es demasiado, o sea, no lo sé, pero yo creo que es fundamental que partamos de cómo entiende el marxismo clásico la cuestión de la mujer, porque además creo que muchas veces se nos olvidan estas tesis, no las tenemos suficientemente incorporadas. Por un lado, decir que la historia del feminismo oficial suele ser la historia del feminismo burgués, por decirlo de una manera, del feminismo sin clase, sin tener el punto de vista de la clase. Entonces normalmente se cuenta la historia de las olas en las que ha habido una acumulación histórica de conquistas de derechos de las mujeres, y hay otra manera de acercarse al asunto, que es desde donde yo estoy, desde donde yo creo que como nosotros como marxistas, que es la relación que existe entre dos pensamientos emancipadores y dos luchas además emancipadoras que han luchado por el derecho de las mujeres y por la historia de clase, ¿no? Y además es que Kollontai es la primera teórica marxista feminista que hace intentos de integrar estas dos cuestiones, ¿no? A un nivel un poco más profundo. Entonces, ¿cuáles son las tesis del feminismo, o sea, del marxismo en cuestión de la mujer? Lo primero es que este debate no es un debate abstracto, no es un debate que simplemente sea para interpretar la realidad, sino que surge del conflicto en el desarrollo de la revolución industrial, de la fuerte incorporación de mujeres en las fábricas, que lo que hacía era abaratar el salario de los hombres, ¿no? Entonces surge el conflicto en el seno del propio movimiento obrero, que entonces ¿qué teníamos que hacer en ese momento? Si luchar para mejorar el salario familiar, para que toda la familia tuviera, o luchar por la incorporación de la mujer al trabajo. Bueno, pues esto fue un debate intenso, y que se resuelve, por decirlo de una manera, o sea, que se recoge luego en dos libros, pero el más importante, el de Engels, el de la origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde se enuncian las principales tesis que seguimos manteniendo actualmente, ¿no? Y es que cuando nace la sociedad de clases, la propiedad privada, en realidad la primera propiedad que surge es la propiedad del hombre, la mujer pasa a ser la primera propiedad del hombre, como una manera de pasar de una sociedad más comunitaria a una sociedad en la que ya es necesario perpetuar la herencia y la propiedad privada. Entonces, la primera cosa que compran, por decirlo de una manera, el burgués es a una mujer que le va a ayudar a perpetuar la herencia.
y que en un sistema capitalista más amplio esa familia además va a tener un papel de reproducción de la mano de obra, ¿no? Y esa es la función económica de la familia que se retrata en el libro de Engels. Es decir, que en esta época el feminismo estaba debatiendo si las diferencias entre hombres y mujeres tenían que ver con cuestiones biológicas, si la fuerza pues es que los hombres eran más fuertes o las mujeres, ¿no? Y lo que viene a plantear el marxismo es que la cuestión de la división sexual del trabajo, es decir, por qué los hombres se dedican a la tarea productiva y las mujeres a la tarea reproductiva, no es un hecho natural, no es un hecho, sino que es un hecho socialmente construido, ligado a la aparición de la sociedad de clases, ¿no? Y que no es un hecho natural, sino social. Y por tanto, podemos cambiarlo. Esto también rompe, y esta es otra idea importante, la idea del progreso, que es otra idea que además seguimos teniendo, o sea, en parte del feminismo, es una idea actual, y que es como que partiéramos de un hombre muy machista cavernícola, en el que luego hemos ido avanzando progresivamente las mujeres conquistando derechos, y entonces hemos ido como de menos a más. El marxismo lo que plantea es que esta idea de progreso es errónea. Es decir, incluso plantea que hubo una época en la que no había esta relación de explotación entre hombres y mujeres, sino que existiría un matriarcado que luego el feminismo se ha encargado de montar, pero bueno, lo importante de esta tesis y que sigue siendo válida es que no hay un progreso lineal en la conquista de derechos de las mujeres, sino que ha dependido del carácter histórico o sociohistórico que esta relación económica ha tenido para la sociedad. Y ha habido momentos en los que las mujeres hemos tenido más derechos, y eso sí que está constatado, que en la aparición del capitalismo, ¿no? En formas más comunitarias de reparto de la riqueza, las mujeres teníamos más derechos de participación y derechos económicos que con la aparición del capitalismo. Esto es una idea también muy marxista que se introduce en el asunto de cómo enfocar el tema de las mujeres. Entonces, ¿qué plantea el marxismo clásico con respecto a esto? Pues que si el origen de la opresión de las mujeres y de la situación de opresión específica de las mujeres tiene que ver con la propiedad privada, eliminemos la propiedad privada. Superando la propiedad privada e incorporando a las mujeres al ámbito productivo y pasando todas las tareas reproductivas al ámbito social, acabaremos con la explotación de los hombres sobre las mujeres. Esta es un poco la idea del marxismo clásico. Luego, esto no es tan pero bueno, esto daría para otra charla, ¿no? O sea, luego este asunto, como se ha tratado a otras feministas marxistas, esto da para mucho, pero bueno, esa es la idea. Kollontai. Como ya decíamos, toda esta teoría que os voy a contar ahora no surge de que ella fuera una gran teórica que se sentara en su casa a escribir unos libros estupendos, sino que surge porque es una mujer que participa en todo el proceso revolucionario y en la organización de las mujeres, de su incorporación a la lucha de clases. Los camaradas, además, o sea, que estas mujeres tuvieron una tarea muy difícil. Primero tenían la lucha también dentro del partido en el que este debate estaba, es decir, había muchos camaradas que estaban diciendo que lo que había que luchar era por aumentar el salario familiar, y ellas defendieron las tesis y las ganaron de que no, que lo que había que luchar era por la incorporación de las mujeres al trabajo. Y además luchaban en un contexto en el que las sufragistas eran las que estaban un poco apropiándose del movimiento feminista, luchaban en el seno del movimiento obrero para crear un propio movimiento de mujeres. Y además luchaban porque en los sindicatos normalmente no se podían organizar las mujeres. Y ellas fueron las pioneras que analizaban además muy bien el contexto, donde era funcional hacer una organización autónoma de mujeres se hacía, si había posibilidad de luchar en las organizaciones de hombres, pues se abrían secciones de mujeres.
de manera que formaron dentro del movimiento obrero un movimiento de mujeres pues de masas, o sea, quiero decir que consiguieron hacer 2 internacionales de mujeres socialistas, la primera menos exitosa, pero la segunda fueron algo así como 100.000 mujeres, ¿no? Que es una barbaridad. O sea, quiero decir que... Y no solo desde un punto de vista cuantitativo, sino que fueron capaces de incorporar la historia de la doble opresión, o sea, los problemas específicos de las mujeres en la lucha de clases. De manera que en la Revolución del 17, pues comentaba Nora del Paz y Pan, también se pueden ver en las pancartas reivindicaciones de las mujeres, que eran las luchas que habían estado trabajando las mujeres obreras, que era, por supuesto, el derecho al sufragio, que eso también fue una batalla que dieron para ganar dentro del propio movimiento obrero, porque esa era una demanda de las sufragistas que las socialistas pelearon para que también fuera una pelea nuestra, pero además la igualdad salarial y las ayudas sociales a las madres obreras, un poco, o sea, desde la organización de las propias vivencias de mujeres, como ha comentado Nora, en una época de guerra en la que los hombres no estaban, asumían dobles cargas, triples y todo el tema del cuidado, estas mujeres fueron capaces de generar la conciencia suficiente como para incorporar las demandas de no solo como clase, sino como género, ¿no? Que esto, bueno, pues que menudas mujeres. Y bueno, ahora vamos a ir un poco a las aportaciones más específicas del pensamiento de Kollontai. En primer lugar, ella es una de las primeras feministas que habla, como ella como buena marxista, hace un análisis histórico, materialista, pues ella además escribe un libro sobre el carácter androcéntrico que ha tenido incluso la historia, lo que se ha escrito sobre la antropología. Es decir, que siempre se ha visto como escrito como si estuvieran solo los hombres. Ella incluso pues desmonta el mito del hombre cazador y la mujer y como que reescribe el papel que las mujeres han tenido en los diferentes momentos históricos, el papel importante que han tenido en la economía a lo largo de la historia, y que esa historia la han escrito los hombres. Bueno, esto que ahora nos suena, pues Kollontai es una de las primeras en que enuncia este tema. Por otro lado, igual que ahora se habla de lo público y de lo privado, ella dice, no solo es que en la esfera económica haya 2 ámbitos, el productivo de la fábrica, el público, y el privado, donde se desenvuelven las tareas reproductivas, sino que esa doble esfera hace que al final no sea solo el trabajo lo que está infravalorado, nuestro trabajo, sino nuestra vida entera. O sea, toda la parte pública es la que se valora, la que tiene una función social relevante, y la privada, o sea, toda nuestra vida entera, es relegada, es inferiorizada. Esto que ahora nos parece, pues sí, claro, o sea, esto es muy feminista, bueno, pues es Kollontai. Y esto es un poco también una de las aportaciones más importantes suyas, y que además yo creo que se adelanta muchísimo a su tiempo, y es que ella habla de que no solo es necesario una revolución en el ámbito productivo para que las mujeres puedan participar, sino que para que la revolución pueda liberar a las mujeres también es necesaria una revolución de la vida cotidiana, de la sexualidad, de la afectividad, etc. Analiza Kollontai, claro, analiza el carácter estructural de esto que decíamos, ¿no? Del trabajo asalariado y de la familia, ¿no? Con respecto al trabajo asalariado. Bueno, ya lo hemos enunciado varias veces, ¿no? Ella es la que más desarrolla el tema de la doble explotación a las que estamos sometidas las mujeres. Ella además habla de, esta idea me parece muy importante, porque además este tema sigue siendo recurrente, y es como que en realidad la lucha principal o la lucha estructural o el tema estructural material sería el tema de la clase,
Y el tema del feminismo, el tema de la mujer sería un tema de superestructura, o sea, ideológico, ¿no? De que incluso se nos va muchas veces a que la solución para el tema de las mujeres es la educación, es como cambiar la parte de la ideología que nos oprime. Y Kollontai remarca muchísimo la idea de que no es una parte solo ideológica, sino que es una parte estructural, material. O sea, nosotras tenemos esa explotación porque estamos de esa manera estructural en la organización del sistema. Y solo a través de la superación del sistema seremos capaces de cambiarlo. Es decir, la falta de derechos de las mujeres no es la causa de nuestra opresión, sino una consecuencia de esta organización estructural de la sociedad. No sé. Sí, sí. Otro asunto es que yo lo traigo porque me parece que bueno, quienes estéis más metidas en el movimiento feminista, ella ya analiza en su época cómo las reivindicaciones de las mujeres burguesas, que reivindicaban incorporarse en condiciones de igualdad a los hombres en tareas, bueno, pues ellas como, pues a ver quién es la primera, imagínate, la primera astronauta, la primera, ¿no? Ese tema de ser invisibilizaba, que para que una fuera la primera no sé qué, había otra mujer pobre que iba a su casa a limpiarle la ropa, y entonces ella hace ese análisis de clase de cómo nuestra lucha no puede ser que en ese término de igualdad de derechos, invisibilizando toda esta parte estructural, porque al final solo son derechos para unas pocas y no derechos para todas, ¿no? Y esto es un poco lo que también a mí me recuerda a lo que se ha analizado ahora desde los feminismos de la cadena global de cuidados, ¿no? Porque estamos en otra fase del capitalismo en la que a lo mejor no es la mujer obrera que antes era de la fábrica, sino que ahora es la mujer latinoamericana que viene a hacer esas tareas, cuando en el capitalismo europeo hace falta que nosotras nos incorporemos a... Bueno, pues este análisis ya lo había anunciado Kollontai. Por otra parte, el papel de la familia, ¿no? Porque por una parte estaba la idealización de la familia como el ideal de, pues eso, y por otra parte, o sea, y ella pone en evidencia la contradicción en la que la familia no funciona porque primero porque la mujer se está incorporando al ámbito laboral, y como toda esa carga no forma parte de lo laboral, los niños están creciendo en la infancia, está completamente deshumanizada, creciendo en unas condiciones infrahumanas, y entonces la familia está en crisis. Y esto, porque claro, cuando todo el proceso revolucionario era como los comunistas quieren acabar con la familia, y ella lo que plantea es el propio capitalismo el que está creando las condiciones para que la familia no sea funcional. Porque como tiene planteado el asunto de esta manera, como toda la parte de las tareas del hogar no forman parte de lo productivo, pues cuando se produce una tensión que es irreconciliable y que entonces es el propio capitalismo el que genera las condiciones para la superación de la familia. Y aquí también los debates de la época son muchísimo más avanzados en muchas cosas que los que tenemos ahora, ¿no? O sea, en la fase revolucionaria se hablaba de si la familia iba a desaparecer por sí sola o había que por decreto abolirla, o si no, que nos suena así un poco como a la madre, ¿no? Pero es que estaban en una época revolucionaria y estos debates estaban encima de la mesa. Con respecto a la pugna que ella, bueno, sí, o sea, se establece una pugna entre el socialismo, o sea, el feminismo socialista y sus críticas al sufragismo, pero sobre todo en qué temas. Pues ella plantea que cuando las burguesas demandan empleo, en realidad las obreras ya estaban trabajando mucho tiempo en la fábrica, pero eso se invisibiliza, o sea, no hay, en realidad la conquista del trabajo de las mujeres no lo realizaron las sufragistas ni las feministas, lo realizaron las mujeres obreras en las fábricas. Lo que comentábamos antes de la individualidad frente al derecho social, ¿no? Que
y cómo esos derechos para todas es imposible en el marco del capitalismo. Aparte de las razones que ya hemos enunciado antes, es porque como buena marxista sabe que las crisis cíclicas del capitalismo, en el que las mujeres vamos a ser expulsadas más o menos cíclicamente del ámbito productivo, por lo cual la única demanda, o sea, si nos quedamos solos, y eso también es un debate muy actual, ¿no? Hay parte del feminismo que lo que enuncia es que hay que luchar por la igualdad de derechos, por la igualdad de salarios. Si tú no analizas el análisis estructural en el que cada vez que hay una crisis tú te quedas fuera, por mucho que hayas enunciado en 15 leyes que hay igualdad real, si no remueves las condiciones estructurales, cada vez que hay una crisis capitalista, las mujeres pues no vamos a quedar en empleo, como bien estamos viendo actualmente. Entonces, bueno, pues ella teoriza que para superar esta situación y en el proceso revolucionario hace falta también una mujer nueva, una mujer revolucionaria. La mujer nueva, la mujer revolucionaria, no solo en un proyecto de autonomía, de incorporación al ámbito productivo, sino en una reorganización de los afectos y del amor, ¿no? Ella habla bastante del amor. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues así resumiendo mucho, ella analiza los personajes de mujeres de la época, se da cuenta que las mujeres siempre tenemos los proyectos vitales y nuestras historias de vida en relación al papel que ocupamos con respecto a los otros hombres, si somos las madres o somos pero nunca somos las mujeres protagonistas. Ella cree que es necesaria una lucha ideológica en este sentido, que hay que escribir novelas sobre mujeres que seamos protagonistas de nuestras propias vidas, y sobre todo que cuestionemos el lugar del amor que le damos a... Aquí también como que se anticipa un poco, ahora que fue el aniversario de la muerte de Kate Mead, salió mucho lo de que el amor es el opio de las mujeres, ¿no? Bueno, pues ella un poco lo que venía a decir era esto, ¿no? Que el amor ocupa un lugar tan importante en nuestra vida y nos coloca en un lugar tan secundario de dependencia que no nos permite vivir tener un proyecto autónomo vital, y que esto hay que replanteárselo. ¿Y qué es más? Que es imposible hacer una revolución en la que las mujeres también podamos ser libres sin plantearse esto. En el debate, como os digo, estaba en debate el modelo de familias y era un tema habitual, que era el tema del amor libre. Ella, que critica muchísimo el amor romántico y piensa que nos coloca en unas condiciones de inferioridad frente al hombre, y que cree que hay que construir otras relaciones amorosas muy alejadas del matrimonio tal y como está concebido, también analiza esto desde un punto de vista de clase, que a mí me parece muy interesante, y es que dice, mientras no seamos capaces de superar el capitalismo, o sea, mientras no seamos capaces de construir una sociedad más igualitaria, el amor libre, que también era otra de las que también estaban las mujeres sufragistas, las feministas sufragistas, solo lo podrán disfrutar quienes a su vez también tengan poder adquisitivo para poderlo hacer y que tengan los cuidados, porque las mujeres obreras, si no tienen trabajo y su principal entrada de ingresos es por la vía del matrimonio, el amor libre lo que les va a hacer es esclavizar, porque quien va a poder ejercer el amor libre en una sociedad patriarcal va a ser el hombre, no la mujer, y la mujer se va a quedar en la casa sin amor libre y currando mucho. Entonces ella también habla sobre, yo creo que es muy bonito leerla porque también te identificas con ella vivió muchísimos de los conflictos que vivimos muchas de las militantes que convivimos en organizaciones masculinas, y cómo eso nos genera muchos conflictos con nuestros propios camaradas, pero también los conflictos internos cuando intentas hacer las cosas de otra manera, las culpas, que es un proceso como de mucho sufrimiento, y yo creo, y a lo que yo quiero llegar es que toda esta parte que ella analiza, que es la parte más invisible, la parte afectiva, la parte sexual,
pues como que se adelanta pues muchísimo a la época de las radicales, de lo personal es político, ¿no? Ella en realidad lo está poniendo encima de la mesa, sin analizar o sin remover este tema de lo personal. Es imposible que las mujeres podamos tener un proyecto emancipatorio y sin otro concepto y sin replantearnos esas relaciones amorosas y sin la construcción de otro amor camaradería, que ella lo llama, pues nosotros no podremos tener el derecho a vivir el amor, y que a mí me parece como muy de jolín. Y en ese sentido también he traído el tema de las masculinidades, porque a veces en las organizaciones de izquierdas parece como que eso es un tema un poco hippie, un poco, ¿no? Pero ella ya lo anunciaba en el sentido que decía, ¿de qué me va a servir a mí que yo me revise todo, me haga una mujer súper autónoma, no sé qué, tal, si el otro, el que me tiene que mirar, no me ve así y no reflexiona sobre el propio papel que me está dando a mí en la pareja y que que para poder vivir en igualdad y tener el derecho al amor, pues es necesario que los hombres también revisen sus propias masculinidades. No lo decía así, esto de las masculinidades lo he metido yo porque está. Pero la idea sí que está ahí. A mí me parece interesante. Bueno, luego ya para terminar, solo destacar que todas estas ideas, lo bonito del proceso revolucionario es que no solo se enunciaron, sino que se practicaron, ¿no? Y entonces, bueno, pues la época, los primeros años de la revolución probablemente fueron los años más rápido y de una manera más... Se han conquistado derechos por parte de las mujeres en muchísimo tiempo. De hecho, luego ha habido una evolución muy importante. Por un lado, con respecto a la socialización del trabajo doméstico, pues se crearon comedores populares, que hubo un momento en San Petersburgo que daban de comer al 80% de la población, que a precios populares los niños comían gratis. Esto descargaba un montón de trabajo productivo. Había casas comunales en las que había cola para apuntarse, porque eran proyectos sociales que se iban generando, en el que tú tenías tus espacios individuales, pero luego había lavanderías, comedores públicos, también con la idea revolucionaria de ir construyendo otra manera de relacionarse que fuera superando esa idea de la familia nuclear, aislada, ¿no? Por supuesto, se ponen en marcha todas las ideas de protección de la maternidad, que habían sido una de las principales demandas de las mujeres obreras. Es decir, hasta este momento nunca había habido un permiso por maternidad, ni pagado, ni horas de lactancia, todas esas cosas que ahora nos parecen, pues nuestras compañeras socialistas pues fueron las que lo pelearon. Consiguieron el matrimonio en igualdad, que la mujer no estuviera por debajo del hombre, que además el divorcio fuera libre y a elección de las dos partes, y por supuesto la igualdad salarial, y fue el primer país que despenalizó el aborto en el periodo de la Revolución Soviética. Y la homosexualidad. La homosexualidad. Bueno, y ya unas últimas reflexiones finales, ¿no? En primer lugar, a mí me parece importante destacar una de las ideas que ella plantea, y es cuando estamos en el sindicato, y es que ella viene a decir, en realidad, la demanda solo salarial, lo digo porque muchas veces cuando estamos en el ámbito sindical y en el ámbito laboral, esto parece como que solo nos vamos a la demanda salarial, a la demanda de la incorporación al trabajo, si no va acompañado de una lucha por los derechos sociales, es decir, por los derechos de la infancia, por los derechos a la sanidad, a la vivienda, a tal, que nos ayuden a superar esta sociedad, en realidad nos esclaviza. O sea, quiero decir, la incorporación de las mujeres al trabajo, al asalariado, nos provoca más trabajo, no nos libera. Lo que pasa es que nos proporciona condiciones subjetivas de cambiar nuestra conciencia, de empoderarnos y de ganar dinero, que está muy bien, pero no nos libera del trabajo, nos pone mucho más trabajo, ¿no? Y que yo creo que esto también tenemos que
que no olvidar la doble dimensión de los derechos sociales. Por otra parte, bueno, todo el tema de la violencia de género, que, bueno, pues que yo creo que son relevantes las aportaciones que hizo Kollontai con respecto a este tema del amor, a este tema de la subjetividad, de cómo las mujeres vivimos esas relaciones, y también cómo en un momento, ahora como estamos todos con los catalanes, pues ya parece que esto no, pero en un momento en el que el tema de la violencia ha estado muy encima de la mesa, yo creo que nosotras tenemos el reto de construir un discurso de clase en el que el tema de la violencia seamos capaces de visibilizar la violencia que supone la familia, el carácter estructural y la necesidad de superar el sistema, o sea, como retratar esa violencia como parte estructural del sistema, ¿no? Suena así muy, pero creo que es un reto que tenemos incluso ser capaces de visibilizarlo, de declararlo y de trabajar en el conflicto real, ¿no? Igual, pues también es necesario analizar si en este momento del feminismo en el que parece que estamos como en otra ola, ¿no? O algunos hablan que estamos en otra ola, cuál ha de ser la estrategia, ¿no? Si de conformación de un feminismo más de clase autónomo que confronte o que coopere, o cómo nos situamos ahí. Yo creo que ella nos ayuda a traer estos debates, y que de verdad estos debates creo que los tenemos que tener en la izquierda para saber cómo nos situamos. Y bueno, si queréis incluso podemos debatir un poquito de algunas cosas de estas si os apetece, y poquito más. Bueno, sí, con el tema pero esto yo creo que es un poco obvio, ¿no? Con el tema de la prostitución y los vientres de alquiler, bueno, pues Kollontai es la que nos ha podido ayudar a entender el carácter de clase que hay detrás de un asunto como el de los vientres de alquiler. Y bueno, y yo sobre todo lo que creo que o yo la enseñanza que siempre saco de ella es que hay que estar como en el tajo, ¿no? O sea, que no vale solo con que hagamos esto de salón y de tal, sino que, bueno, pues que hay que estar en el conflicto, hay que estar en la lucha feminista, o hay que estar en la lucha social, y de manera que seamos capaces de construir organización en la que las mujeres seamos conscientes de esta doble presión, que yo creo que ese concepto, o bueno, esa realidad sigue estando vigente. Así que si queremos que la revolución sea feminista, pues tenemos que estar ahí dándolo todo. Bueno, yo creo que como es tarde podemos encendemos el recetar y hablamos tranquilamente, pero si alguien quiere fumar o tomar algo, lo que sea. Vale.